compañera. Gracias, buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Liliana Noble de Pulso Saludable. Buenos días a todas y a todos. Recientemente, señor presidente, se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud 2021, que habla de la COVID-19. Ahí la investigadora y doctora del Instituto Nacional de Salud Pública, Aranza Colchero, mencionaba con énfasis importante la necesidad de concientizar a la población para utilizar en la medida de las posibilidades, lo menos posible, valga la redundancia, los consultorios a las farmacias adyacentes. Esta encuesta, señor presidente, revela que el 32.1% de los afectados por la COVID-19 durante el 2021 recurrieron a los servicios de atención privada, particularmente en estos consultorios de las farmacias adyacentes. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si a través de una investigación o de una puntual reseña de cada uno de estos lugares, ustedes estarían pensando en regularlos, porque se conoce de primera instancia que de pronto las instalaciones con las que cuentan no son las adecuadas para recibir a los enfermos. También se ha identificado el uso indiscriminado de la prescripción médica de los antibióticos. A veces no se requieren de ciertas enfermedades, por ejemplo las virales, la utilización de los antibióticos, y ellos hacen uso de estos elementos de manera indiscriminada. La Organización Mundial de la Salud hace un especial énfasis en reconocer y urgir a los médicos de todas las naciones a concientizarse sobre la utilización de los antibióticos, ya que pues promueven la resistencia bacteriana, y esto en el futuro va a ser una consecuencia muy grave para todos en la salud. Entonces yo quisiera saber, la doctora Aranza mencionaba que es un tema bastante importante. Yo quisiera saber si ustedes están pensando de alguna manera a través de COFEPRIS regular a estos consultorios y no sé, hacer una especie de ABCD para que ellos sigan con especial atención los cuidados que se le debe de llevar al paciente cuando acude a estos servicios de atención primaria, y también regular y revisar si los que atienden ahí tienen las capacidades intelectuales y con las credenciales necesarias para poderle dar atención a las y los mexicanos. Esta sería mi primer pregunta, señor presidente. Pues mira, yo creo que el más indicado para responder es el doctor Hugo López-Gatell. Nada más decirles que lo principal es que podamos ofrecer un servicio de salud pública de calidad, universal y gratuito a todo el pueblo. Ese es el objetivo. Es un gran desafío, porque como los estamos viendo, se va avanzando, pero hay obstáculos. Yo diría dos, que son los principales. Uno, lo de el control que tenían sobre la comercialización de los medicamentos. Eso era una gran corrupción, increíble. Todavía ayer tratamos de que para contar con el 100% de los medicamentos necesitamos hacer acuerdos con la India, con Corea, con China. No se tenían acuerdos porque se protegía a los monopolios de México, pero no a los laboratorios.
a los distribuidores, a los coyotes, a los políticos corruptos que se beneficiaban de la compra, venta de los medicamentos. Entonces eso que se mantuvo por mucho tiempo, que echó raíces, nos ha costado bastante, bueno, campañas en contra, porque pues estamos hablando de 100,000 millones de pesos. Pero imaginen, gastaban 100,000 millones de pesos. ¿Quién sabe si entregaban los medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos entregaban? Bueno, ¿cómo gastaban 100,000 millones de pesos en medicamentos si no había médicos ni especialistas? Que ese es el segundo problema. La segunda herencia de este régimen de corrupción que prevalecía. ¿Qué nos pueden decir los rectores, los secretarios de salud ante esto? Imagínense, a ver, ¿por qué no pones lo de los especialistas? A ver si internalizamos y que nos den una explicación del por qué se están ofreciendo 10,495 plazas a especialistas y solo se han registrado 598. El 5%, 5.7%. Imagínense cómo estaban y siguen estando, porque apenas estamos iniciando con la transformación en el sistema de salud. Imagínense cuántos hospitales sin pediatras. Pero además, miren, estos son los hospitales de las zonas más pobres. Donde viven los marginados. Marginados, aclaro, del bienestar, no del desarrollo, porque ellos siempre contribuyen al desarrollo. Son marginados de los beneficios del desarrollo. 35 de 1,471, ¿no? 1,451. Miren la diferencia, porque todo tiene su razón de ser. Estos son estatales, también, igual que estos, pero estos
están en la sierra, en las zonas de refugio donde viven y trabajan los indígenas. El IMSS ordinario, pues es otro nivel. Prácticamente son las clínicas, son los hospitales que están en las ciudades, donde se atiende a los derechohabientes. El ISSSTE, pues está lo mismo, derechohabientes, los trabajadores al servicio del Estado. Pemex, casi todos los hospitales están en las ciudades. Aquí, miren, estos son los hospitales de especialidades. También en las ciudades. Tercer nivel de atención. Entonces, ¿dónde tenemos más todavía? Si este es el sistema que queremos aplicar, este es el modelo. Estas son las dificultades. Repito, dos, lo de medicamentos y lo de médicos y especialistas. Hay otros desafíos, pero esos los estamos enfrentando. Eso no implica nada imposible o estructural o un problema más complejo. Por ejemplo, la rehabilitación de centros de salud, de hospitales, eso ya lo estamos haciendo. El equipamiento, eso se está haciendo. Otro asunto, dejaron a miles de trabajadores por contrato y eventuales, algunos con 10, 15, 20 años, y los estamos basificando, pero ya estamos llegando al acuerdo. Otro asunto, el que los estados y los sindicatos y el propio personal de salud aceptara la federalización, y se está logrando, se están portando. Los trabajadores lo aceptan porque es garantía de que van a tener sus bases, van a mejorar en cuanto a ingresos, prestaciones. Los gobiernos de los estados, pues porque ya no pueden mantener un sistema de salud decadente y ya no se puede lo que sucedía con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, era una gran tranza. Se mandaban los dineros de la federación a los estados y se desviaban los fondos, se usaban en otras cosas. Entonces ya la gente eso no lo acepta, no lo permite. Entonces los estados, además gobernadores, mujeres y hombres conscientes, están aceptando la federalización. Y aquí aprovecho también para agradecerle a los dirigentes sindicales, porque todo este sistema tiene que ver con sindicatos de salud, del ISSSTE, del seguro, y todos están ayudando. Los dos problemas
estructurales mayores es el abasto de medicinas, que ahí vamos y vamos a llegar al 100, y el más difícil de todos, la falta de médicos y de especialistas. Por eso le agradecemos mucho al hermano pueblo de Cuba, a su gobierno, y por eso resulta irracional, absurdo, el que se cuestione de que vengan médicos especialistas cubanos a solidarizarse con nosotros, porque necesitamos curar a nuestro pueblo y vamos a buscar médicos de otros países, pero vamos a tener al 100 todo el sistema de salud pública para población abierta, es decir, para los que no tienen seguridad social. Y como lo mencionó aquí Zoé, 24 horas, 7 días a la semana. Porque lo que todavía prevalece es que hay un turno, cuando mucho. No hay 2, no hay 3, no hay médicos los fines de semana. No se puede uno enfermar el fin de semana. Y en equipo lo mismo. Por ejemplo, para hacer una intervención, un cateterismo a un infartado, no hay en Tlaxcala atención para hacer esta atención, este intervencionismo. Hay en Puebla, pero no hay en Tlaxcala, pero ni público ni privado. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que tengamos en todos lados estas especialidades y que empecemos con lo preventivo, que al que padezca de un infarto se le inyecte la medicina adecuada para quitarle coágulos y que alcance en una ambulancia a llegar a una clínica especializada y se le salve la vida. Me dio muchísimo gusto ir a Colima y ya la hemodiálisis, que es algo que duele muchísimo, porque hay personas que requieren 2 tratamientos hasta por semana y los cobraban. ¿Por qué no explicas eso? ¿Y qué se está haciendo ahora? Porque se tiene que tomar en cuenta que todo esto que estamos construyendo es garantizar el derecho a la salud y es universal y gratuito. No se cobra, pero ¿por qué no platicas, informas sobre lo de la hemodiálisis? Claro que sí. Mucho gusto, señor presidente. Sí, en el caso de Colima, y es lo que estamos haciendo en todos los lugares, los servicios de hemodiálisis, las sesiones de hemodiálisis, esta terapia que sustituye la función renal, se cobraban alrededor de 700 pesos por sesión.
Algunas personas, como lo ha dicho el presidente, requieren 2 sesiones, incluso en algunos casos hasta 3 sesiones a la semana, y ese era un gasto de bolsillo directo para los usuarios del sistema. Lo que se estableció fue sustituir por completo. Muchos de estos servicios están completamente subrogados, pero además con este cobro lo que se hizo fue sustituirlo, tener más capacidad, más sillones, más máquinas de hemodiálisis, pero uno de los elementos que nos permitió que hoy en Colima y en todos los estados de la transición ya no se cobre nada, es que la norma mexicana que existía para este tipo de terapia establecía la obligación por parte de las instituciones de tener un nefrólogo en cada turno, en cada sala de hemodiálisis. Si bien los nefrólogos son claves para determinar los tratamientos y para el seguimiento, no necesariamente se tiene que tener el nefrólogo ahí. Hay muchos médicos de otras especialidades, incluso médicos generales o enfermeros especializados que lo pueden hacer. Desde el año pasado empezamos a trabajar con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS, una norma que además se habían establecido los propios oferentes de los servicios de parte de lo privado, y eso nos permitió no solamente crecer en el número de espacios, sino que también se pueda crecer en el número de turnos para que sean más personas las que puedan acceder. Hoy no se cobra ni un solo peso. Si hacemos el cálculo, había personas que llegaban a erogar 7,000 pesos y en algunos casos que tenían que ir de otros lados, de otros municipios a la ciudad de Colima para atenderse. Entonces, eso nos está permitiendo atender a todos de manera gratuita y además de manera mucho más oportuna. Uno de los primeros efectos que ocurrió es que mucho más gente se empezó a acercar. Había una suerte de resignación en la lógica de que pues si iban a la institución pública les iban a cobrar, entonces pues ya simplemente buscaban alguna otra forma de atenderse o dejaban de recibir la atención. Entonces son de los mecanismos que estamos implementando para retomar la rectoría del Estado y además para hacer público y gratuito lo que se había empezado a privatizar. Ahora la pregunta. Gracias, presidente, con mucho gusto. Gracias, Liliana Noble de Pulso Saludable. La pregunta, efectivamente, como señala el presidente, en realidad es parte de un tema mucho más profundo, más allá del tema de los consultorios adyacentes a las farmacias, pero comentaré brevemente de ambas cosas. Primero, sobre los consultorios adyacentes. En los últimos aproximadamente 8 años a 10 años se empezaron a establecer este tipo de unidades de atención médica, consultorios, pegados a la farmacia, adyacentes a farmacias. No en cualquier farmacia, sino en un conjunto de farmacias de cadena o farmacias corporativas, que son empresas muy lucrativas que tienen presencia en casi todo el territorio nacional. La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama y después a tener una clientela importante fue que tienen una resolución inmediata que aparentemente soluciona problemas de salud, porque simplemente hay que pararse en el consultorio, no se necesita hacer cita y se le atiende. Entonces eso empezó a atraer a la población que le parecía inconveniente, y desde luego puede serlo, el hacer filas o tener tiempos de espera en las instituciones públicas. Entonces la fórmula parecía genial, ¿no? La población fue muy entusiasta de tener esto. Voy a la esquina, además hay una gran cantidad de consultorios por todos lados. ¿Quién se puede oponer a una situación así? Pero cuando se analiza esto de manera puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida.
Y esto es muy importante tenerlo presente. Y esto está documentado en las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente, que usted menciona. No solo ahora, desde la encuesta 2012 ya se había documentado. La cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 y la tercera parte ahora con COVID ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacia. Ahora, ¿de dónde viene esta idea y por qué decimos que es un asunto inconveniente? Las condiciones, incluso laborales, del personal médico, médicas y médicos, en general son personas jóvenes, médicas y médicos generales, que trabajan en estos consultorios, son condiciones muy precarias. Hay todo un tema incluso de justicia laboral o incluso de cumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violadas sistemáticamente en estos consultorios adyacentes a farmacia por estas corporaciones. Son contrataciones eventuales. El otro día un reportero aquí cuestionaba el tema de los médicos cubanos y utilizaba una serie de consignas que han sido sembradas por grupos muy conservadores en México, también en Estados Unidos, en Miami y otros lugares, para referirse a estas condiciones laborales de los médicos cubanos, lo cual es completamente falaz, como ya se comentó. Pero no se visualiza que en el propio México contemporáneo hay condiciones laborales muy precarias para el personal de salud. Contrataciones eventuales, contrataciones que no hacen antigüedad, no tienen seguridad social en una proporción mayoritaria de quienes laboran ahí, pero además tienen una presión importante por ser agentes de venta de los medicamentos que se dan en la farmacia. Es decir, básicamente el personal de salud, aun cuando tuviera capacidades intelectuales, desde luego los tienen, pero de formación, son recientemente graduadas y graduados, trabajan ahí, pero están bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal. No es dar consulta, no es resolver un problema de salud. Algunas de esas cadenas incluso no cobran por la consulta y le llaman asesoría médica gratuita, porque no lo consideran relevante el acto médico, la deliberación diagnóstica, el razonamiento, la exploración del paciente. Para estas cadenas de farmacias lo importante es que salgan con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no indicados, no correctamente indicados. Abuso en el uso de antibióticos. En COVID vimos muy problemático el abuso de antibióticos, de esteroides, que causaron muchas complicaciones o incluso la muerte de personas que fueron atendidas en estos consultorios. Ahora, de manera más profunda, ¿cuál es el origen de esto? Ya señalaba el presidente todo este proceso de desmantelamiento del sistema público de salud. Esto lleva los 36 años al menos del neoliberalismo y se está documentado. Los propios exsecretarios de salud que participaron en este proceso lo han documentado, casi es una confesión de parte, no hay ninguna difamación. Ellos mismos fueron parte de un proyecto diseñado para desmantelar lo público. Esto empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid. El secretario de entonces era el doctor Guillermo Soberón Acevedo, que ha sido muy influyente en el mundo médico, exrector de la UNAM también, en paz descanse, murió hace un año, y él formuló, incluso teóricamente, el proceso de desmantelamiento de lo público para sustituirlo por lo privado. Siguieron, por supuesto, los correspondientes secretarios de salud, de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. La idea básica, porque esto no fue un invento mexicano, esto fue un invento de los sistemas financieros globales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y se aplicó en una gran cantidad de países del mundo, destacadamente en América Latina, incluyendo el Chile de Pinochet y varios otros países, Colombia, con los gobiernos de derecha que se tenían hasta hace muy pocas semanas, y que el modelo era desmantelar lo público. ¿Por qué razón? La salud es una empresa muy lucrativa en el mundo. Hay grandes corporaciones de todo lo que tiene que ver con salud. Es la segunda o tercera operación más lucrativa del mundo, junto con la industria de la energía, el petróleo, y la industria de las armas.
Entonces, en los años 80 se visualizó que se necesitaba expandir mercado para todas estas corporaciones y se forzaron estos modelos como parte de las llamadas en su momento reformas estructurales para desmantelar los sistemas públicos de salud y de seguridad social y sustituirlos por entidades privadas, corporaciones hospitalarias, corporaciones de farmacéuticos y también de distribución de medicamentos, aseguradoras, fondos de inversión, etcétera, etcétera. El Seguro Popular en su momento es la expresión mexicana del modelo que fue impuesto por estos organismos financieros internacionales. Y básicamente la apuesta fue que el sector privado iba a ser capaz de proveer servicios de salud para la población, pero al sector privado, en el caso mexicano es clarísimo, incluso más dramático aún que en los otros países, no le interesó invertir en la salud de la población. Lo que le interesó es ocupar estos nichos de oportunidad financiera, de dinero, para hacer negocios oportunistas con algunos servicios accesorios, servicios de laboratorio, servicios de consultas externas, y empezó todo este modelo de subrogación de servicios, es decir, el sector público, en vez de dar los servicios y tener al personal, tener las instalaciones, tener los insumos y el equipamiento, subcontrataba a veces a empresas. En el caso mexicano también un signo característico es la gran corrupción, empresas surgidas de la nada entre amigos de funcionarios, de políticos de alto nivel de influencia, que fueron creando corporaciones de laboratorios, corporaciones de hemodiálisis, de cirugía de estancia corta, de hemodinamia, etcétera, etcétera. Una de las instituciones públicas más devastadas por esto ha sido el ISSSTE. El ISSSTE en su momento, en los años 90, tuvo una reducción de más de 60% del financiamiento público, 60%. El IMSS, 40% en ese mismo periodo, en la década de los 90. Y después, en las décadas siguientes, lo que se empezó es a desmantelar. En los 90 todavía había debates políticos sobre privatizar o no privatizar, y hubo movilizaciones sociales de defensa de la seguridad social y de la salud pública. Después dijeron, ya no discutamos, desmantelemos las instituciones privatizándolas silenciosamente. El modelo, los servicios subrogados, los servicios integrales, y entonces se empezó a subcontratar, y estas instituciones eran simplemente oficinas de contratación de los amigos de los políticos o los políticos mismos que en su momento se fueron adueñando de todas estas corporaciones. Ahora, el tema de regular es importante. En este momento, con este desmantelamiento que hubo, no hay una oferta suficiente, es decir, no hay cantidad suficiente, ya lo ha mencionado el presidente muchas veces, de médicas y médicos, o de instalaciones físicas, de consultorios, de centros de salud. Por eso lo estamos recuperando, estamos instalando capacidades. SOE ha presentado aquí muchas veces cómo en tan solo 100 días se logró reinstalar la capacidad de hacer cirugías o de realizar servicios especializados de atención médica o simplemente de dar consulta para la atención del parto o la atención de la niñez en los centros de salud del IMSS Bienestar que hoy están incorporando a los servicios estatales de salud. Va a haber una fase de transición. En ese sentido, los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores, médicos y médicas que laboran ahí y en cambio muy lucrativas para esas corporaciones. Pero no podemos cancelarlos de tajo, lo deseable es que no existan, en la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso y desde luego que la calidad sea atractiva para el pueblo. Entonces ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta. Parte de la corrupción, parte del desmantelamiento fue el uso discrecional de las agencias de regulación, en el caso nuestro COFEPRIS, para dar permisos a diestra y siniestra y permitir estas operaciones que son de muy baja calidad. Gracias.
Gracias. Señor presidente, y en una segunda pregunta, aquí, igual en esta encuesta nacional de salud y nutrición en Salud 2021, el doctor Eduardo Lascano, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, hacía referencia a las enfermedades crónico-degenerativas, las no transmisibles, la diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, como las enfermedades que más mortalidad causan en nuestro país. Yo quisiera conocer, le preguntaba hace aproximadamente un año, año y medio sobre este tema, señor presidente. Yo quisiera saber si adicional al etiquetado frontal, a esta materia de salud que se ha adicionado en el plan de estudios de los pequeños y algunas otras acciones que han hecho sumatorias para bajar los niveles de incidencia y sobre todo la prevalencia de estas enfermedades, si usted está considerando en estos últimos 2 años de su gobierno adicional alguna estrategia nueva para reducir de una manera más eficiente, sin pensar que lo que han hecho no ha servido, o que sume para beneficiar a las y los mexicanos y concientizarnos de la importancia que merecen estos temas de salud, que son, ustedes los expertos, los médicos lo han mencionado, son las enfermedades que se pueden evitar con actividades sencillas y que no son tan costosas. Gracias. Sí, parte del nuevo sistema de salud contempla actividades preventivas con ese propósito. Por ejemplo, ya en el sistema IMSS Bienestar ya hay en todos los hospitales un psicólogo, una psicóloga o un especialista para tratar a los jóvenes. Y hasta hace poco eran 4 acciones. Era cómo evitar los embarazos no deseados. Lo segundo era rechazar la violencia. Lo tercero era no caer en las drogas. Y lo cuarto, lo que tiene que ver con la alimentación, no consumir productos chatarra, buscar una alimentación nutritiva, sana. Y ahora se agregó lo de enfermedades mentales, porque es algo que existe y no tenía mucha atención. Hay muchos problemas psicológicos, mentales, y ya se está atendiendo. Son 5 acciones que ya se están atendiendo en los nuevos hospitales, en el sistema que se está aplicando. Y vamos a continuar con las campañas de orientación nutricional y con las campañas de rechazo a las drogas, en el caso de los jóvenes. De las campañas permanentes del gobierno, esas 2 se mantienen y vamos a seguir trabajando en la idea, en el concepto de que lo mejor es prevenir. Hay que agregar a este grupo de 5 actividades el deporte, la movilidad, el hacer ejercicio, pero sí es
muy importante la medicina preventiva y la educación para la salud. Y vamos a seguir trabajando en eso. Y finalmente, señor presidente, usted mencionó un dato, todo el tiempo nos lo ha hecho saber, este tema que había de la corrupción con la adquisición de los medicamentos, ahora se está solventando de una manera lenta porque somos un país muy complejo con prácticamente 32 diferentes secretarías de salud. Pero yo quisiera saber si nos pudiera ayudar el maestro Zoé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué han visualizado? Y no sé si eventualmente pudieran traer a alguien que nos responda por parte del sistema de transporte colectivo, metro y de las clínicas. Llegan los medicamentos a través de las compras consolidadas, eso es evidente, sí está ocurriendo. Cuando llegan a las unidades hospitalarias también está pasando, pero cuando se tienen que administrar o se tienen que dar estos medicamentos de la farmacia, de la institución, al derechohabiente, ahí hay una pérdida importante de estos insumos. Los pacientes se quejan de llegar a estas farmacias, sobre todo en las clínicas del metro, y no hay medicamentos, pero he hecho varias preguntas, investigaciones al respecto y nos dicen es que sí están llegando los medicamentos, pero el usuario final no lo tiene. ¿Ahí qué es lo que está pasando y qué se está haciendo al respecto? Sí, gracias. Se está trabajando bien, sí, son tramos, igual. Que hay que ir venciendo la distribución, bueno, la adquisición de las medicinas, ahí hay un problema. Ya. Luego, la distribución, eran empresas también que hacían su agosto con la distribución. Lo tercero, la última milla, o sea, del centro de distribuidor al centro de salud o al hospital. Y luego el manejo de los medicamentos al interior del centro de salud y de los hospitales para el paciente. A ver, Zoé. Sí, bueno, como lo acaba de mencionar el presidente, para que tengamos una receta que se cumple completa en una farmacia, y aquí la parte de que sea completa es importante porque una receta que tiene 2 o 3 medicamentos, pero solo se entrega 1 o 2 y falta 1, pues no está satisfecha. Y como lo dijo el presidente, son varios tramos de control. Hay una primera parte que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos. Con la compra que hizo Insabi, muchas empresas, muchos laboratorios que cumplen a cabalidad, otros no, y eso es importante señalarlo, y se tienen que imponer las sanciones, rescisiones de contrato, multas, penalizaciones y en algunos casos denuncia, y creo que es importante también aclararlo. Hay algunas empresas que no necesariamente cumplen, porque quizá cuando hicieron el proceso de licitación ofertaron algo que no iban a poder cumplir. Y ahí también pues llamamos a esa responsabilidad por parte de los laboratorios. Después cuando las empresas cumplen bien con su contrato, como se acaba de señalar, se hace una concentración en los almacenes centrales de las diferentes instituciones y en los estados, en almacenes estatales. Y de ahí hacia las unidades, ya sea hospitales o las unidades de primer nivel, que son las que están más dispersas, las que son más pequeñas, ese tramo de la última milla también muchas veces puede ser uno de los espacios o cuellos de botella. Ahora, efectivamente, nosotros todas las semanas verificamos ese indicador, en donde hay un abasto suficiente, incluso de varios meses que hay inventario, pero que la receta no se cumplió. En ese momento lo que nosotros hacemos, y los identificamos a nivel de unidad, un hospital, una unidad de medicina familiar en el caso del seguro, en los hospitales generales o en los centros de salud, y lo que se hace es emitir una alerta para entender e investigar
en donde no ocurrió de manera óptima el flujo de la información, es decir, del médico que firmó la receta y por qué, si había en la farmacia o si no había en la farmacia, pero si había en el almacén, porque esos son los casos más preocupantes. Ahora, también varios de estos elementos son los que explican al final una receta no surtida. Nosotros al inicio del año lo mencionábamos, nuestro objetivo era lograr en el primer trimestre superar el 96%, cerramos julio con 96.7% de surtimiento de recetas efectivas en el Seguro Social y el resto que nos falta es por estas razones. Pero sin duda ese es el caso que más nos interesa resolver, cuando sí está el medicamento, pero que por algún tema operativo interno no se haya entregado. Pero sí quiero aclarar lo que es en ese porcentaje que nos hace falta. En algunos casos, también decirlo, tiene que ver con estos incumplimientos de contratos. Gracias, señor presidente.